saben, los indígenas pueden utilizar tu tecnología, utilizan tu celular, utilizan tu reloj, utilizan lo que les sirve, pero no dejan su espiritualidad, su relación con la naturaleza, la mantienen. Y ese es un poco el equilibrio, ¿no? O sea, tener la capacidad de respetar la religiosidad, respetar la ciencia, y el ejemplo de eso es la pandemia. Yo puedo rezar y ponerme una mascarilla, o no. O yo puedo hacer pago a la tierra y ponerme una mascarilla. O yo puedo tomar ayahuasca y ponerme una mascarilla. Y vacunarme con mis 4 dosis. Las dos cosas son posibles. El problema es cuando nos radicalizamos. Entonces, ahí está el punto. Y en la pandemia hemos visto eso. Aquellos que no creían en la ciencia y aquellos que sí creían, y los choques cómo se han producido. Lo último que tenemos a la fecha es el tema del derecho al cambio climático. ¿Por qué es una especie de derecho que se llama litigio climático para algunos también? Porque probablemente nos queden 30 años como la humanidad como la conocemos. Yo les voy a ser honesto, fui feliz en el 2019 y no me di cuenta, porque no usaba mascarilla, porque vivía mi vida mucho más libre. Yo hoy día ya no lo puedo hacer. Esta facultad está muerta, no es la facultad que yo conocí. Creo que es mejor, y fue algo afortunado, dejar de enseñar en el mejor momento, cuando todas las aulas estaban llenas, cuando veías alumnos transitar, cuando veías la biblioteca llena. Y ya no existe eso. Y la virtualidad no puede vencer la educación presencial que ustedes tienen. No importa. ¿Cómo hago un círculo en virtualmente? ¿Cómo los miro los ojos en virtualidad? No se puede. ¿Cómo les invito, si ir a la cafetería, un café a todos? Quiero invitarles un café. Como a veces hacía, traer gaseosas, galletas y desintar. ¿Cómo hago eso? No se puede. ¿Cómo nos tomamos un café? ¿O cómo vamos al cine? Si vamos a ver la película, tiene que ir incluso, vamos al cine plan y yo pago la mitad de entradas y usted paga el resto, pues no le va a pagar todo, ¿no es cierto? Entonces, no se puede. La relación, el humano, Aristóteles ya lo sabía, es un animal social. Es un animal que tiene que tener relación con otro. El ser humano como esencia se define a partir del otro. Si tú vivieras solo, no serías humano, porque tu referencia del mundo está en función del otro. Eres extrovertido porque te relacionas con otro. Y eres introvertido porque no te relacionas con otro. Pero si no hubiera otro, podría ser extrovertido o introvertido. No. Porque la única opción es el aislamiento. No habría esa. Me dicen, Derrida tenía un término, no lo recuerdo, a ver si alguien me lo recuerda, que hay en el ser humano dos pensamientos binarios, ¿no? Blanco o negro, ¿no? Mujer-hombre, ¿no? Eterno y no eterno, ¿no? Mortal. Ese pensamiento es muy occidental nuestro. En los indígenas eso puede ser diferente, pueden tener ellos otras miradas, pero nosotros somos así, pensamos en blanco y negro, no pensamos en matices, siempre todo es bueno o malo, por eso nos radicalizamos. Y en materia ambiental, por eso es que los profesores de derecho ambiental o somos vistos como recontra, antiprogreso, o somos vistos como absolutamente facilitadores de la contaminación. O sea, no hay un punto medio, creo que no, somos parte de los dos mundos. ¿Necesitamos el progreso económico? Sí. Tecnológico, sí, pero con condiciones que permitan la subsistencia de la vida como la conocemos, no destruyendo todo. Siguiente, y vamos ya cerrando algunas ideas. Esta fue la más difícil, ¿no? Ahora ya un poco más, relájate, es un poco historia, ¿no? ¿Qué pasó con el mundo y estas ideas? Lo primero, ya ven, las ciudades cómo se organizan, se nota que hay un orden para que la basura no esté por un lado, para que todos tengamos una cierta orden. Cuando rompimos ese orden, no fue que los reyes en Grecia o en la Edad Media que dicen la Edad Pura, no fue. Fue cuando nos industrializamos, que contaminamos los ríos y que las grandes pestes, y le decían el gran hedor, contaminaron a las personas. En Inglaterra, por ejemplo, uno de los países más industrializados, sufrieron epidemias debido a que el río se llenaba de tóxicos y de las excreciones de los seres humanos.
Se conoció como el Gran Hedor, el grado en que Londres se transformó en una alcantarilla de pestilencia. ¿Sí? O sea, la ciudad se degradó cuando no supimos calcular cuál es la capacidad de resiliencia que tiene, de resistir la contaminación. Hay un punto donde se rompe eso. Siguiente, doctor, o alguien que me ayude. Ya vamos a pincelar. Siguiente, esa es la primera etapa, ¿no? Ahora vamos entrando a la siguiente, ¿no? El Titanic es una metáfora muy bonita porque demuestra cómo, lo que decía Nietzsche, el hombre cree ciegamente en la ciencia. Y alguien dijo cuando Titanic zarpó que el buque que nunca se podía hundir. Eso es un acto de fe con la ciencia. Pues era imposible. O sea, el nivel de creencia de que el humano había vencido, dominado la naturaleza era tan grande que tuvimos la soberbia de decir que había un barco que no se podía hundir. Tanta soberbia fue que no llevamos los botes salvavidas necesarios para salvar a todos los que podían haber sido objeto de una menor escala. Aunque si vieron la película de Titanic, yo creo que cabía perfectamente de Leonardo DiCaprio con ella, tuvo que salvarse. Y esto es producto de un pensamiento que es positivista, ¿no? Incluso hay una ciencia, la cienciología, es una religión, o sea que la gente cree en la ciencia hasta el punto que lo hace como un Dios. Y Comte es uno de esos pensadores que dice el ser humano, sociedad, puede crecer a partir de todo lo que pueda probar, de todo lo que puede científicamente demostrar, ¿no? Y la religión pues no está entre esas cosas, ese pensamiento que debemos respetar. Y la filosofía y religión son pensamientos que están por debajo de la ciencia. Y está mal, porque todos esos pensamientos no es que se superan, son complementarios. Sin filosofía no hay ciencia. Sin religión tampoco puede haber, porque el científico también necesita nutrir su espíritu sobre ideas que no tengan que ver con demostrar algo, ¿no? De hecho, los abogados no somos científicos, somos pensadores. Nuestras teorías de caso son una verdad procesal, pero no una verdad material, en el sentido estricto de la palabra, de que yo pueda demostrar que si usted es inocente o no. Lo que hago es que como no hay pruebas suficientes, lo declaro inocente. Pero yo como abogado de defensa puedo saber perfectamente que usted es un homicida. No es algo científico. No busco la verdad. Busco defender a una persona que no lo meta preso o que su presunción de inocencia se mantenga mientras no lo pruebe. Es como un juego. Yo no busco la verdad. Bueno, algunos sí buscamos la verdad, pero lo cierto es que no es así por todo. Siguiente. La revolución industrial lo cambia todo. Porque dominamos la naturaleza y empezamos a producir con una sola idea. Cuanta más producción tengamos, más ricos vamos a ser. Entonces estuvo la idea de que se podía producir ilimitadamente, cero costos. Ejemplo, volvamos a tu botella. Yo puedo producir 100.000 de estas y voy a ser muy rico. Pero ¿qué vamos a hacer con los 100.000 empaques de esto que van a quedar en la sociedad? No sé. Y las 100.000 llantas y todo lo demás que se construye, ¿cómo lo vamos a reciclar? No sé. Yo lo único que sé es que el ambiente tiene una capacidad ilimitada de poder solito destruirlo y volverlo. No, rompimos ese equilibrio. La naturaleza no puede absorber 100.000 botellas de plástico solo. Tenemos que ayudar. Y no solo eso, ¿no? Las pilas, los tótems, ¿no? Los metales raros que traemos y los usamos, no se puede procesar. Tenemos que nosotros hacerlo, ¿no? Pensemos en una cosa, estas carpetas cuando ya no sirvan, ¿dónde van a ir? ¿Cómo las vamos a reutilizar? Mi ropa, cuando yo no la use, ¿quién la puede utilizar? De repente está buena todavía. Podría ser un mercado de segunda donde pueda certificadamente ser obsequiada o vendida a un menor precio para otra persona que lo necesita, sí, pero no tenemos eso. A ver, Sara, horrible, ¿tiene un mercado de segunda? No. ¿Dónde tengo que ir? A la China, ¿no? Aquí donde la Unión, ahí donde la noche, a las 12, ¿no? Pero yo no sé si esa ropa es, digamos, honestamente obtenida, y no si iba a saltar con su colega y le quitaron sus zapatillas, pero me gusta y lo compro, y aunque sé que es de él, me gusta, porque es malo. Necesito eso. Entonces, no hemos regulado ese mercado. Es más, los profesores de contratos no hablan de estos contratos. Porque vivimos en una economía donde todo tiene que ser nuevo. Lo primero. Las refrigeradoras, los computadores.
una capacidad, un derecho de reparación que me venga con o en todo caso de recambio. Tu computadora, si me la devuelves, te descuento 60 soles o 100 soles o ya 200 soles y tú la devuelves y tú tienes la certeza de que la van a reciclar. De hecho, eso ocurre en las baterías de los autos. Si yo doy mi batería, me descuentan 50 soles. Para mí es bastante, o sea, yo voy corriendo mi batería y digo, ya, llévatela, ¿no? Y además estoy con conciencia ambiental tranquila porque sé que la van a reciclar y van a estar esas piezas con otra batería que puedo estar usando. Pero no funciona con todos así. Muchas cosas simplemente se desechan y se encuentran en la basura y siguen acumulando. Sigamos avanzando rápidamente. Hay una autora que se llama Rachel Carson, que escribe Primavera Silenciosa, una de las obras más famosas del ambientalismo en cuanto a literatura, porque dice lo siguiente: los 60, 70, o sea, mucho antes de lo que hoy día vivimos. Dice, ¿se imaginan una primavera silenciosa, sin trinar de aves, sin abejas molestando, sin ningún tipo de insecto que genere un ruido? Y él dice, yo sí me imagino, y es el lugar donde aplicaron DDT y no hay ninguna presencia de vida, aunque sí están todos los hechos de agricultura en perfecto estado. Y entonces ella se preguntó, eso es lo que queremos, o sea, ese es el costo del desarrollo del ser humano. Y aunque ella no lo sabía, porque muere de cáncer, con los años se determina que el DDT tenía una componente cancerígeno, ya no se usa. Pero ella no vio por su vida, sino vio porque él sabía que no solamente mataba a los parásitos que malograban el maíz, sino que mataban a todos los demás. Porque esos que morían eran como los parásitos se los comían los pájaros, también se los comían otros animales que eran benéficos, y esos se morían contaminados de tóxicos. Ese es el libro que escribe esta autor, lo pueden descargar en internet, es accesible, es muy bonito, porque es bióloga y escribe literatura, y te da una de las obras que más impacta en el ámbito del mundo, porque en el derecho norteamericano es donde nace el derecho ambiental. Es por ella que se crea la primera autoridad ambiental, lo que llamamos Ministerio del Ambiente. Es por ella que a consecuencia de su tenacidad se exigen estudios de impacto ambiental y hay una autoridad regulatoria. O sea, el derecho de regulación ambiental nace por su empirismo. Lo cierto es que ella no logra ver todo esto porque fallece, pero es un hito en el contexto de construcción de conciencia ambiental. Y esa es otra característica de este derecho, que antes de nacer como otros derechos, como derechos reales o derechos de consumidor, no nace en la norma, nace en la realidad, en la sociedad. Y la sociedad hace que se cree la norma, no el universo. Pero para hacer eso tiene que tener educación ambiental y conciencia. La discusión de los derechos de los animales, la discusión de los derechos de la naturaleza, son discusiones que parecen afirmadas y luego se plasman en la norma. No al revés. No al revés. No como Gustavo Pozo decía, no puedes importar una norma y ponerla en un país y hacer que crezca. No, eso no puede. Tiene que haber una conciencia. Y la conciencia que yo busco aquí con ustedes es, por ejemplo, y no sé si ustedes se acuerdan de mí, ¿no? Pero hagamos consumo sostenible. ¿Qué es consumo sostenible? Que yo tenga la responsabilidad de todas las cosas que adquiera, me ponga a pensar el último lugar donde van a ir luego de haber cumplido su finalidad. Y no solamente pensar en lo que yo puedo hacer, sino el Estado qué está haciendo para que eso ocurra y el proveedor qué está haciendo para que eso ocurra, porque el consumo sostenible no depende del consumidor, como muchos dicen, sino depende de que el Estado ponga reglas de juego claras, que el proveedor también se comprometa y que los consumidores así puedan hacer. Cuento un caso muy bonito, ¿no? La hija de un gran magnate se va a provincia y quiere practicar el reciclaje, ¿no? Y junta todas las botellas de la profesora del colegio de este tipo, un montón de botellas del colegio, y llama a su papá y le dice, papá, tú eres el dueño de una empresa grande, ¿qué hago con todas estas botellas que he juntado? No sé, hijita, yo no sé qué puedo hacer, pero yo no voy a ir hasta Huancavelica a recogerlo. Y ese es el problema. O sea, el hecho de que yo pueda acumular botellas de plástico como esta,
si el Estado y el proveedor juegan en pared conmigo, pues lo que ocurre es que no se cumple con sus medidas. Y finalmente me voy a desincentivar porque ¿para qué cumulo si no puedo seguir con la cadena? Que significa que el proveedor lleve eso y lo reutilice. ¿Y cómo obligo a que ocurra eso? Comprando cosas que están recicladas o no comprando plástico de un solo uso. Es difícil porque a veces es más caro o viene menos agua, pero al menos podría ser que algo cambie en la sociedad, algo. Pero no es el movimiento de uno, no es que ella lo pueda hacer, sino todos tenemos que estar de acuerdo. Y la facultad de derecho debería ser uno de los primeros llamados a hacer ese cambio, porque desde aquí se supone que somos los pensadores, ¿no? Eso está en proceso. Yo creo que eso va a pasar en algún momento. Siguiente, ya vamos a ir cerrando. El cambio climático. El cambio climático lo estamos viviendo. Se calienta el ambiente. Estamos en primavera, ¿verdad? Septiembre. Pero parece invierno. ¿Por qué? Es el cambio climático. El cambio climático hace que todo lo que conocíamos como normal ya no exista. Porque nosotros hemos contaminado la vida de la manera que hemos acelerado un proceso natural que debería haber llegado de aquí a 100 o 200 años. Lo hemos acelerado. ¿Cómo lo hemos acelerado? Siguiente. Con eso, deforestando. Si quito los árboles que pueden hacer que el aire esté menos contaminado, que hagan el proceso de fotosíntesis para que se lleven el CO2, entonces voy a mantener la contaminación y se va a calentar el calor. Si encima de todo yo mismo tengo fábricas que contaminan y autos que contaminan porque utilizan hidrocarburos, pues estoy calentando. Por eso es que la alternativa de irnos a la energía solar o irnos a otras formas alternativas no es una opción, es una necesidad. Y por eso es que van a ver en la calle muchos más autos eléctricos. No es porque sean ecologistas, sino porque ya no hay otra alternativa. Ni siquiera las propias fábricas van a seguir produciendo autos de petróleo porque ya saben que es inviable. Es más costoso, sí, pero en 30 años, si seguimos con ese proceso, no va a haber consumidor que yo le pueda vender. Siguiente. Otro de los efectos del cambio climático es esto. Los glaciares del mundo se derriten por el calor. ¿Qué significa eso? Que esa agua va a escasear y que las guerras del futuro, de los próximos 30 años, van a ser por agua. No van a ser por petróleo, porque vamos a tener menos capacidad de disponibilidad hídrica. Las inundaciones, porque mientras se consumen los hielos, los nevados de toda la cordillera blanca que ustedes conocen aquí en Perú, el Pastorui va a desaparecer y todo eso que esté en Guará va a desaparecer. En los próximos 30 años no va a existir. Así que corran, vayan a visitarlo y paseen, porque eso puede ya no estar en un tiempo. Los glaciares de la Antártida se van dehidrando, se van derritiendo. Eso genera que los mares tengan más agua y genera inundaciones y huracanes. Por eso es que hay más catástrofes. Por eso es que vamos a ver desaparecer ciudades del mundo que están muy cerca al mar. Eso va a ser inevitable. No estamos hablando de algo que no van a poder ver ustedes, lo van a ver. Y el otro efecto que ya se decía, esta diapositiva es de hace 10 años, el otro efecto que ya se decía que eran las enfermedades nuevas que van a aparecer producto del cambio climático porque los ecosistemas cambian y dan condiciones para que aparezcan nuevas enfermedades. Como por ejemplo el COVID-19, pero no era la única. El VIH, el ébola y otras tantas han aparecido, sino que no les hicimos caso. Se llaman enfermedades por zoonosis. Al matar al huésped, porque he exterminado su ecosistema, el virus tiene y la bacteria tiene dos opciones: o muere con el huésped o genera la capacidad de evolucionar y pasar a otra especie. Y es lo que hicieron. Y más todavía cuando trafico ilegalmente especies exóticas. O sea, si el ser humano no estaba acostumbrado a comer murciélago y
y yo lo empiezo a cazar, o monos, pues probablemente adquiera una enfermedad de estas porque estoy desapareciendo su huésped, que inicialmente era inocuo. ¿A mí me puede dar distemper? No, porque yo soy perro. Y la distemper no se siente amenazada porque hay un montón de perros, ¿cierto? Pero si en algún momento ocurriera, pues que ya de repente, o zoonosis, que es como una polio más o menos para un perro, más o menos algo así. Pero no salta bien porque el hábitat de ellos está equilibrado. Tiene con qué, tiene dónde. Al contrario, el VIH también le da a los perros. O sea, ha ocurrido la inversa. El ser humano ha podido, o los monos han podido contagiar. No se sabe bien eso, pero a los perros sí les da VIH. No es un VIH que te contagia a ti, pero sí les da VIH. Pobres amigos del hombre se llevan la peor parte. Cerrando la presentación, el tema de justicia ambiental y residuos sólidos lo pueden ver en el ámbito de los últimos acontecimientos que van ocurriendo también. La mayoría de zonas afrodescendientes de ellos o zonas marginadas tienen contaminación. Y eso se explica por un tema estructural, y yo les recomiendo esta serie Raíces, se llama, está en inglés. O sea, está en inglés el título, pero está en castellano. Si pueden, miren, es una serie extraordinaria. Y hay una serie, hay la versión original de los 60, 70, que es buena, pero yo les recomiendo la última, esta que es la de hace unos 2, 3 años, ¿no? Y Watchmen es otra que habla sobre racismo y discriminación, también. No les voy a contar el detalle, pero es una serie de ficción que hace una metáfora de cómo es que discrimina a los sociedad norteamericana. Siguiente. Y nosotros también discriminamos. La famosa ideología de los pobres o racismo ambiental lo vemos allí. Indígenas oponiéndose a que haya una ley forestal y fauna silvestre porque afectas su forma de vida y no les ha consultado. Y eso le cuesta la vida a 30 personas. O sea, es absurdo que alguien por una ley muera. Y sin embargo murieron. O sea, no nos pudimos poner de acuerdo con tantas facultades de derecho que hay en el Perú. Ninguna de nosotros pudo ser el facilitador y ayudar a que esto se resuelva. Y eso también me llama la atención a nosotros. ¿Dónde está la universidad para ser facilitador de los conflictos sociales? Especialmente cuando estamos hablando de la consulta de la ley. ¿No se supone que éramos los llamados? Si los médicos fueron llamados para atender la pandemia, si hay un conflicto social donde se debate cómo se aplica una ley, nosotros deberíamos ir. Tener un SOAS de jurídico y ir y decir, oigan, no se peleen, esto es así, yo quiero facilitarlo, pero tú tienes un poco de razón, no, nadie. Armas versus la pasión de los indígenas que no querían que se metan en su territorio. Termina mal. Y la otra razón es porque el derecho ambiental es muy nuevo. Y claro, encima de todo, un curso que debería ser obligatorio, porque se acaba el mundo en 30 años y es que no concientiza a la gente, es el tipo. ¿Cuántos de la facultad llevan un curso por año? 25. ¿Cuántas personas hay por promoción? Entre 200 a 300. 25 personas. Versus todas las demás, pues el cambio no va a resultar. Esto es como un curso obligatorio, debería ser un curso obligatorio porque es transversal. ¿Cómo puedo hacer derecho civil sin ambiente? ¿Cómo puedo hacer derecho penal sin ambiente? ¿Cómo puedo hacer cualquier tipo de derecho sin un ambiente equilibrado y adecuado para que pueda desarrollar la razón? No se puede. Y sin embargo, eso es mentira. Y sin embargo está en la categoría del derecho privado. O sea, se sigue concibiendo el derecho al ambiente como algo que es algo que puede ser de una persona y no del colectivo. Todo mal, y no es San Marcos, es todas las universidades del Perú. Y es un poco darse cuenta de que hay que cambiar cosas, hay que cambiar un poco la mentalidad. Siguiente. Todos estos casos, el Mocaguazo, el Conga, Tía María, las Bambas, necesitaban de las facultades de derecho opinando, dando una opinión jurídica de si esa concesión está bien otorgada y si el derecho humanamente adecuado está bien cautelado y si el derecho a la intimidad individual está bien. Nadie opinó. Parecía que eso era de ciencia política, no era esto. ¿Y por qué? Porque no hay una formación de abogados que dominen los temas de regulación ambiental
para resolver el conflicto, no solamente para facilitar la concesión. Claro, si hay derecho minero y se llena, pues el derecho minero no es un derecho ambiental, es un derecho regulatorio, es un derecho de concesión, es entregar un derecho real o como quieran llamar a una persona, pero no estamos hablando del equilibrio ecosistémico. Estamos hablando de entregar un derecho. Es como una compraventa. No estamos hablando de eso. Pues tener 100 alumnos en derecho minero no quiere decir que garantice sostenibilidad. Lo que garantiza es que hay buenos contratos mineros, eso sí. Pero lo que necesitamos es facilitadores y personas que opinen cuando lleguen estos conflictos y digan quién tiene. Hay un derecho indígena, hay un derecho ambiental, hay un derecho local, ¿cómo lo consigo? Y el abogado ambientalista tiene que hacer ese análisis. Sigue. Y ya cerramos, ¿no? ¿Cómo deconstruye el derecho a un ambiente adecuado y equilibrado para el desarrollo de la vida como teoría de Derrida, filósofo? Puedes entenderlo desde un punto de vista no lineal. Lineal quiere decir que es el pensamiento tradicional, lógico, que todos tenemos. Derecho a un ambiente adecuado sería que yo cuide la naturaleza. No, más que eso. Es que yo cuide la naturaleza, sí, pero también que yo cuide el ambiente que tengo para poder desarrollarme como ser humano. Ejemplo, aulas ventiladas para poder enseñar y poder hacer educación universitaria, con ventanas, ¿sabes cómo es? Eso también es derecho a un ambiente adecuado. Que yo sea un invidente y que pueda entrar a la asamblea con mi perro asadillo, es también un derecho a un ambiente adecuado porque yo me puedo desarrollar. El derecho a un ambiente adecuado y equilibrado quiere decir que yo tenga como ser humano las condiciones adecuadas para poder desarrollar mi personalidad y además otras formas de vida también puedan hacerlo. Entonces es más que el amor a la naturaleza, es mucho más. El otro caso es el caso de aquellos que murieron víctimas de una deflagración en enero del 2020 producto de que un camión de gas no había sido adecuadamente autorizado y deflagró. Vamos a poner el término, explotó y mató a 38 personas. O sea, el derecho a un ambiente adecuado y equilibrado también involucra el derecho a la vida. Sin un derecho a un ambiente adecuado y equilibrado puedes perder tu existencia. Es más que el amor a la naturaleza, mucho más. Siguiente. Pero también tiene que ver, ahí mismo, ya termino. También tiene que ver con los pueblos indígenas. El derecho a un ambiente adecuado y equilibrado se tiene que recalibrar interculturalmente porque lo que entiendo yo por un derecho a un ambiente adecuado y equilibrado, como por ejemplo poder enseñar educación universitaria en San Marcos, no es lo que tiene un indígena, cómo puede desarrollarse él en su pueblo, en su comunidad. Que tenga un río limpio, que tenga un bosque adecuadamente protegido, que tenga animales sanos. Es otra concepción. Es un derecho a un ambiente adecuado intercultural. O sea, no solo en clave de nosotros, sino en clave de las minorías. Y por último, y no es lo único que puede existir, pueden haber más, pero el derecho a un ambiente adecuado como protección de los animales y la diversidad biológica y las áreas protegidas. Entonces el derecho a un ambiente adecuado y equilibrado evoluciona. Eso en Perú, pero si estamos en Estados Unidos agregaríamos el tema de discriminación racial y ambiente. Aquí no es así de claro, es otra cosa. Siguiente. En el Perú han muerto personas defendiendo la naturaleza. Yo no veo aquí en la ciudad a alguien muriendo por eso, pero en la Amazonía mueren. No quiero que talle mi bosque. Los tratadores ilegales por denunciarlos se matan. No quiero que exploten hidrocarburos. La represión de policía que se le va la mano, que él no quería hacerlo, mata. ¿No es cierto? Entonces, pero yo no quería hacerte daño, doctora, es que tú estabas oponiéndote y yo te empujé y te caíste del precipicio. Probablemente yo también creo que tu policía no quería acabar con tu vida, pero definitivamente si él está preparado para hacer para estas cosas, debió tomar precauciones para no hacerle daño a alguien. Si él tiene un arma de fuego y alguien muere de un arma de fuego, pues hay alguien que es responsable, no los indígenas que tienen lanzas. Y ese es el gran problema, que hay una invisibilización de aquellos que fallecieron, ¿no? Y aquellos les pongo algunas personas que murieron peleando por su territorio, peleando por su naturaleza, ¿no? Sigue. ¿Y cómo resuelvo el tema de que los indígenas y los defensores ambientales puedan tener un espacio en esta sociedad que está hecha en
clave de derecho romano, clave de derecho europeo, clave de derecho inglés. Cuando va un profesor y hace derecho comparado, o cualquier profesor que les enseña, ¿cuándo les ha hablado del derecho de una comunidad quechua, aymara, india? Nunca. Es decir, una cuarta parte del Perú es indígena. Y esos ordenamientos jurídicos que son reconocidos por la Constitución, en el artículo 139 dice hay jurisdicción indígena, no nos enseñan acá. A mí no me enseñaron, y yo creo que a ustedes tampoco. Tienen su propio principio. Por ejemplo, hay un principio de ellos que se llama reciprocidad. Son los quechua. Eso no existe en nosotros. No existe contratos que significa pacta sunt servanda. ¿Qué significa? Pacto sunt servanda. La ley que tiene que cumplir el contrato. Ajá. Mire la lógica. Nosotros tenemos que cumplir lo escrito. Ellos no cumplen lo escrito. Ellos son cultura oral. Ellos dicen reciprocidad. Si yo te ayudé, tú me tienes que ayudar. Y es lo que he hecho yo hoy día, reciprocidad. O sea, ustedes han puesto en círculo, yo les he enseñado un libro porque estoy siendo recíproco con una conducta que ustedes hacen. ¿Sí? O sea, es otra la lógica y los principios que rigen en ellos. Y no los estudiamos, por decirles uno. Por eso es que, con eso cierro, se ha desarrollado a nivel de derecho ambiental y derecho indígena un tipo de forma de litigio que no nos enseñan acá, que se llama litigio estructural o litigio estratégico. ¿Qué significa eso? Significa que a través de una acción judicial yo quiero cambiar las reglas de juego de una sociedad para mejorarlas y hacerlas más justas. Pero eso no lo hago normalmente, no, cuando te enseñan derecho procesal civil, te dicen cómo desalojar a alguien, cómo ejecutar una hipoteca, cómo hacer un interdicto, pero no te dicen cómo cambiar el mundo y la sociedad, porque eso no te lo enseñan. Se supone que te dan todas las reglas del juego, ya, pues tú verás qué haces, ¿no? En cambio, el litigio el propósito que tiene es usar el proceso judicial como motor de cambio. Y probablemente por eso se han criticado, porque dicen, o sea, usted sustituye en el Congreso de la República, que es el que hace las leyes, o en los poderes del Estado, que son los que definen las políticas públicas, sí, me rebelo. Porque el Congreso no me representa, porque el presidente no me representa, porque los que están hoy día en el poder no me representan. Y entonces voy al Poder Judicial, que es un poder de Estado, a debatir de tú a tú con el procurador del Estado hasta las últimas instancias y a ver quién tiene la razón, quién tiene el derecho. ¿Tú le tienes miedo a eso? Yo no. Lo hago todo el tiempo. Y puede que algunos nos critiquen por eso, pero es una vía de cambio social. El proceso judicial como motor de cambio social. Y les voy a poner 4 ejemplos que estamos haciendo. ¿Cómo hacer que los indígenas tengan presencia en el Estado donde no tienen parlamentarios, no tienen ministros, no tienen a nadie? Son la cuarta parte del Perú y prácticamente son invisibles. Pues iniciando acciones judiciales que incorporen en los consejos directivos de los reguladores o de figuras de una representación indígena para que les den un enfoque intercultural. Es una locura, dirá usted, doctor. ¿Cómo se llama usted? Marco. Marco haya dicho, es una locura, doctor. ¿Cómo usted va judicialmente a obligar al Estado a poner a un indígena para que sea parte de un consejo directivo? Sí, pues el litigio estratégico es una locura, porque vas en contra de todo lo escrito, en contra de lo que la propia facultad y el profesor te enseñan. Pero lo que estás haciendo es recibiendo el encargo de una comunidad, de un grupo minoritario, de un grupo vulnerable y queriéndolo plasmar con la regla de juego, sin destruir el sistema, sin ser terrorista, sin ser un anárquico, con la misma regla de juego quiero ganar, con la misma. Si pierdo, pierdo mi ley, pero si tú pierdes, tienes que respetar. Lo que hicimos es hacer un proceso judicial contra el órgano que aprueba estudios de impacto ambiental, que es el SENACE, para que incorporen en su consejo directivo los indígenas, y los estudios de impacto ambiental eran esa mirada de los indígenas con la naturaleza, que no están en los estudios de impacto ambiental. Los estudios de impacto ambiental tienen una mirada científica. Ah, ya, destruir tantos árboles. Ah, no hay problema. Pero ese árbol era milenario, era mi árbol de toda mi... O sea, no te preocupes, te pongo otro más allá. No, no es lo mismo. No es lo mismo. Ese río, ese cerro, es un cerro más. ¿Qué te preocupa? Yo te puedo dar plata. No, es que yo no, la propia hago con la plata. O sea, eso no me sirve. Entonces,
esa incorporación es lo que buscamos, que el SENACE tenga un representante de un afrodescendiente, de un andino y de un amazónico. En el OEFA lo mismo, el OEFA está hecho y está en el proceso colectivo personas que estuvieron en la facultad de Derecho, pero los impactos que se generan hoy día, por ejemplo los derrames de petróleo, las víctimas son indígenas y quienes definen su futuro sobre los derrames son personas que no son indígenas. Y claro, usted me puede decir como el Rey Sol, todo por los indígenas, pero sin los indígenas. Claro, yo sé más que usted no estudió en la facultad, usted no se fue a Inglaterra, no se fue a Estados Unidos, no sabe lo que quiere, usted yo sí sé. ¿Lo aceptaría usted? Lo podría hacer una analogía un poco cruel. Es como que las mujeres de aquí, yo les dijera, yo he estudiado doctorados en Derecho de Género y puedo ser ministro de la mujer, y ustedes que no han estudiado nada, no están en la universidad, no pueden decir nada. ¿Usted no aceptaría? O sea, yo no menstruo, yo no me embarazo, yo no tengo ningún de esos problemas de marginación por temas de género. ¿Aceptaría que yo sea ministro de la mujer? ¿O les sonaría extraño, raro, cómo un hombre va a ser ministro de la mujer? ¿Y por qué cuando se trata de un ejemplo así la cosa es natural y uno dice, no, es imposible? Pero cuando yo hablo de un indígena la cosa está clara, puede ser cualquiera de nosotros. Así nunca haya pisado una comunidad, ni siquiera tenga algún tipo de ancestro con la... Ah, eso sí es normal, no es que está bien, son salvajes. Son gente que no sabe lo que quiere bien, no le vamos a ayudar, pobrecitos. Eso es lo que buscamos con esta incorporación de una cuota. En el Senado, la autoridad que crea áreas protegidas, como el Parque Nacional del Mano, como el Centro Histórico Boquepoma, como el Centro Histórico de Machu Picchu. Si la mayoría de estos espacios tienen indígenas dentro, ¿cómo es posible que no haya una representación de pueblos ahí, afrodescendientes, nativos, andinos? Es absurdo. Si finalmente se decide sus vidas, ¿por qué no están? Porque nuestro Estado es profundamente marginador, históricamente. ¿Cuándo fue que pudieron votar los indígenas? De verdad, en 1939. Porque hasta antes solo podían votar aquellos que sabían hablar y escribir en español. O sea, si yo era quechohablante, no podía. Si yo era aymara, no podía. Bueno, si era una mujer sin educación, tampoco podía. Entonces, técnicamente el bicentenario, no sé si hasta qué punto los indígenas digan son 200 años de independencia, porque para ellos en realidad no es que el voto universal fue del saque, fue condicionado. ¿Y qué ocurrió antes del 79? La reforma agraria. O sea, que no fue gratuito, no es que toma gratis. No, o sea, hubo un golpe de Estado y hicieron la reforma agraria y en ese contexto social se conserva, o sea, que no es que hubo un consenso en la sociedad y pacíficamente se obtuvo. Yo no digo que hagamos revoluciones, pero lo cierto es que muchos de los derechos de las minorías se han ganado en un contexto muy convulsionado. La consulta previa, ¿cómo se gana? Luego de vago. ¿Por qué tienen que haber muertos? Yo creo que la solución es que la universidad cumpla su rol. No tendría que haber conflictos si nosotros como universidad cumpliéramos un rol de opinar técnicamente o dar una opinión sobre los conflictos sociales, no quedarnos callados. Claro, lo de SUNEDU, ahí sí me va a decir la rectora, en SUNEDU hemos salido a defender la ley. No, pues, es el único caso, pero ese caso es un caso contrario, es antiderechos de los estudiantes, porque estamos diciendo que volvamos a un estado en el que la educación universitaria va a disminuir su nivel. Es el único caso donde la universidad se ha metido, uno en el cual involuciona. Y es una ironía. O sea, no es que no se podía, sí podía hacerlo. Pero lamentablemente lo haces en un contexto que es adverso a los estudiantes. El último caso, y con eso cierro, porque quiero darles una buena noticia y decirles que yo no solamente hago teoría, sino que trato de llevar a la práctica. Hay un lema de los infantes de Marina, por eso me molestaba el señor Mario, que se llama acción y valor. O sea, los infantes de Marina son de acción, no son de teoría. Y entonces el abogado ambientalista
es de acción, o sea, dice lo que hace, es consecuente porque si no deja de ser abogado mundialista. Y una de las cosas que hicimos fue, ustedes tienen una ministra de la mujer, yo quiero que haya, aunque sea un ministro de cultura que sea indígena, porque si el ministro de cultura se supone que defiende a los pueblos indígenas, ¿cómo es posible que no sea indígena? Propuesto. Es como contraproducente que yo tenga un ministro que se supone que me defiende pero no me representa. Es como que contrario a la lógica. Y se interpuso una demanda para que el Ministerio de Cultura, el viceministro de Culturalidad y todos los directores de línea que tengan que ver con pueblos indígenas tengan que ser propuestos por las organizaciones sociales indígenas. Yo no te voy a obligar a que me pongas ahí, te voy a dar termo, tú eliges. Pero si me va a representar a mi organización, yo quiero proponer. La pregunta que les voy a hacer ahora es difícil. De estas 4 acciones, que son acciones de amparo, acciones constitucionales, ¿cuántas crees que hayan sido admitidas? O sea, admitidas quiere decir que el juez diga, vamos a tener que discutir esto y admito para que la otra parte del Estado conteste la demanda. ¿Cuántas de estas 4 que han sido admitidas? Son una locura de demandas, son cosas que van contra todo el sentido lógico del Estado, de las cosas, y parece que no fuera posible que se admitan, pero vamos. Una. ¿Alguien más? 2. La respuesta es todas. Todas fueron admitidas. Y lo que les estoy demostrando es que cuando uno cree en su trabajo profesional y lo hace con real profesionalismo y pasión, todo es posible. Es como la Padula yendo solito pues al arco y tratando de hacer un gol y hacerlo. Eso que ocurre en el fútbol también ocurre en el derecho. Porque literalmente fuimos solos contra el mundo. E incluso solos porque la profesora Zulma, que es grado de tendencia, cree en otro tipo de institucionalidad. Ni siquiera en el propio movimiento de abogados nos poníamos de acuerdo. Pero no solo eso. Les voy a dar otra noticia y una demostración de que el litigio estratégico puede ser un motor de cambio social. De esas 4, ¿cuál creen que tenga sentencia? Y en el caso que digan la última, ¿qué sentencia es? ¿Fundada o no fundada? Fundada. Diría, fundada. Ganamos el caso. Hicimos histórico. Estamos cambiando el Estado desde el Poder Judicial. Los abogados estamos cumpliendo un rol fundamental. Pero no han apelado a ser Siguiente. Pero no han apelado a ser una instancia. Todavía es un proceso. Los procesos históricos no se acaban en una sentencia. Ni siquiera ganando todas las instancias. Pero tiene que tener un punto de arranque. El proceso judicial del litigio estratégico no busca un cambio inmediato, busca reflexión, busca cuestionar. Los procesos judiciales del litigio estratégico no son resultadistas, no es ganar por ganar, es ganar para hacerte pensar, es ganar para cuestionar y es ganar para que tú mismo por tu cuenta cambies, no porque el juez te lo diga. Y esos son los mejores casos, donde el Estado se allana y cumple sin necesidad de que haya llegado a Corte Suprema. Ganamos la primera instancia. Y yo quisiera aquí que, doctora, ¿lo puede leer ese párrafo? Y ya terminamos con esta parte. Nuestro juzgado constitucional aprecia que, si bien por parte del Ministerio de Cultura hay una preocupación por atender la problemática de los pueblos indígenas u originarios, lo cierto es que ese esfuerzo resulta insuficiente no solo por la poca o inexistente participación de sus representantes en cargos directivos que incidan directamente en la toma de decisiones sobre temas que les conciernen, sino también por el limitado y o restringido acceso que los representantes de los pueblos indígenas u originarios tienen para llegar a ocupar esos cargos directivos, como por ejemplo la falta de estudios, entre otros. Ahí, ¿qué es? No, yo quiero que los pueblos indígenas también sean viceministros, director en línea, doctorado en antropología, doctor en derecho,
yo soy indígena andino amazónico, ¿creen que tenga doctorado? Significa que hable inglés y español por lo menos, donde voy a tener un IGNA dentro de mi comunidad, o un británico. O sea, me pones una valla imposible de cumplir. Por lo tanto, nunca voy a ser funcional y legitimo el estado de las cosas. Hay un libro hermoso que se llama La tiranía del mérito, y yo se lo recomiendo, que justamente habla sobre esta democracia meritocrática que supuestamente debemos honrar, y donde dice, bueno, tú te has ganado tu puesto, tú debes estar orgulloso, pero todos partimos del mismo lugar, todos salimos del mismo lugar. Realmente muchos somos afortunados que partimos de un lugar mejor que otros, y no deberíamos mirar por sobre el hombro al señor que limpia, al señor que recoge la basura, porque él no tuvo mi historia ni yo la suya. Yo respeto mucho a ellos porque yo tuve suerte, tuve una familia, tuve oportunidades, pero no es que él sea malo, no es que él sea ignorante porque quiso serlo. La realidad social lo puso en un lugar donde tuvo menos oportunidades. Claro, su compañera me podrá decir, o su compañera, pero hay gente que parte igual. Bueno, con ellos podrás ver tú encontrarse, cuando los dos parten del mismo lugar. Pero lo cierto es que la sociedad en general no es que todos seamos iguales, todos somos desiguales. Por lo tanto, hablar de meritocracia en el tema de pueblos indígenas es poner una barrera muy alta. Y yo quiero leer la última parte que la dejé para que vean que las sentencias también son no solo racionales y jurídicas, sino emotivas. El juez dice lo siguiente, entre exclamación, ¿no? ¿Quién mejor que los mismos integrantes de los pueblos indígenas originarios para adoptar decisiones trascendentes en la protección de sus derechos? Porque más que el conocimiento jurídico, es que yo conozco la realidad social. Hay un meme muy famoso que yo se los voy a compartir. Es el siguiente, ¿no? Hay un depredador que está mirando pues, a Arnold Schwarzenegger y hay un montón de militares, ¿no? Y Arnold Schwarzenegger y todos los demás pues, son gente fuerte, pero dice ahí, este es el antropólogo, este es el sociólogo, este es el abogado, y el depredador es el indígena que conoce el nombre de la planta, para qué sirve la planta y toda la historia de la naturaleza. Y probablemente eso nos gane. O sea, ellos no estudiaron en la universidad, pero de su terreno conocen mejor cómo funciona su sociedad y la naturaleza que está en ellos. Yo podré estudiarlo como objeto de estudio, pero nunca voy a ser tan conocedor como ellos. Yo tengo otras habilidades, pero no puedo decir qué le conviene a ellos, porque ellos solo pueden decir de ellos qué les conviene. Como que yo diga, como soy profesor, yo no voy a dejar que los estudiantes voten por el texto, sino yo voto por ustedes. Que recién tienen 19 años, ¿qué saben de la vida? ¿Ustedes aceptarían eso? No. Ah, no, pero si es un indígena, sí. No, pues es un poco injusto, ¿no? O sea, ustedes pueden elegir sus representantes estudiantiles, los indígenas no pueden elegir a nadie. Así tenga 70 años el indígena. No es una regla de juego justa. Y claro, el equipo estratégico no es fácil, porque te enfrentas a toda una procuraduría. Y hoy en día con sus compañeros, y ya cerramos con eso. Siguiente. El procurador apeló, ¿no? Ganamos. Ah, pero al final, ¿qué dice el juez? ¿Qué es lo que pedimos? Ordenar al Ministerio de Cultura que efectivice la participación de los pueblos indígenas originarios en el Viceministerio de Interculturalidad y Direcciones de Línea. Para ello, deberá emitir un reglamento especial que permita de forma transparente designar en los cargos de dirección a representantes propuestos por las organizaciones representativas nacionales de los pueblos indígenas originarios. Este mandato se dicta bajo percibimiento de que su incumplimiento conlleve la aplicación de multas, medidas coercitivas. Es una regla justa. No está diciendo que cualquier indígena entre, sino reglamento transparente, propuesta y veamos qué pasa. Esto parece justo, pero el procurador dijo no, y apeló. Y hoy día estamos con una sentencia ganada en primera instancia, pero apelada. Siguiente. ¿Cuáles fueron sus fundamentos? Vamos a ver si tiene razón. De repente usted dice, no, el procurador tiene razón, usted está equivocado. Se ha declarado fundar la demanda sin que exista una razón objetiva que acredite de manera indubitable la supuesta vulneración del derecho de libre determinación, identidad ni cultural. ¿Qué? O sea, nunca ningún indígena fue funcionario y no te parece que hay una moneda. No. ¿Los abogados somos formalistas?
Basándose en el alcance del artículo 6.1 del Convenio C2, el ACUO debió tener en consideración la denominada participación general, entendida como el estándar de intervención básica. Comprende la obligación del Estado, por un lado, de escuchar y conocer las propuestas de las entidades estatales que puedan implicar de alguna manera u otra de obtener información completa en un lenguaje claro, así como intervenir y comunicar intereses. ¿Qué me está diciendo? Miren, los indígenas solo participación ciudadana. Les contamos lo que hacemos, pero no pueden participar de la decisión. O sea, los estudiantes no pueden elegir a nadie. Les contamos lo que hacemos y ya usted ya con eso es suficiente. ¿Ustedes aceptarían eso? No. Pero los indígenas sí, el cultural dice, no, está bien. Y continúa, ¿no? Por ello es evidente que el Ministerio de Cultura garantiza la participación representante de organizaciones indígenas en ediciones vinculadas son funciones que cumplen a través de diversos espacios internacionales con la participación de líderes y lideresas representativos de organizaciones indígenas, así como garantiza otros mecanismos de participación requeridos para la formulación de normas, planes y políticas, evidencian que se cumple y no se vulnera ningún derecho. ¿Cuáles? Digo un ejemplo, el papel aguanta todo. ¿Hay un director de línea indígena? No. ¿Hay un viceministro que ha sido no? Los abogados escribimos formalmente todo y suena bonito, pero también somos instrumentalizados. Y yo acá apelo a otra cosa que yo creo que debemos hacer. Debemos litigar aquello que necesitamos y seamos consecuentes. Si el procurador cree en esa idea y va hasta el final, bacán. Pero no me vengan a mí a decir, yo lo hice porque era mi trabajo, porque eso no sería algo ético. Si el procurador cree en estas ideas, bacán. Pero si él lo hace solamente por puro, tengo que apelar porque me obligan. Yo soy un funcionario público y tengo que decir, no contantes eso porque es nepotismo. Así que me obligues, yo voy a dar un paso al costado porque yo no lo voy a hacer. Yo no voy a dejar que le disminuyan la indemnización por muerte a una anciana que ha muerto su vida electrocutada porque no es ético para mí. Doy un paso al costado. Se puede hacer. Pero no lo hacemos porque nos acostumbramos y nos forman a que el derecho nosotros tenemos que aplicar la norma y no tenemos que involucrarnos más. Usted es el defensor y tiene que hacerlo. No. Puedo decidir lo que para mí es consecuente. Ahora, si usted cree en eso, bienvenido. No digo que no, pero sienta que eso es lo que sea. Última diapositiva. Mañana, el miércoles, es este cine amazónico, la Amazonía se revela. En el Ministerio de Cultura, ahí está el lugar, Avenida Javier Prado, 2465 San Borja, donde vamos a presentar estos videos. Y si ustedes gustan, vayan, porque van a conocer, ya no al profesor de Aguatoco, van a conocer a los indígenas haciendo cine. Y el cine que van a ver no es el de Marvel, no es el de Cineplanet, no es el de Cinemar, es otra cosa. Y es necesario que ustedes como abogados conozcan la realidad de su país. Yo amo Hollywood y amo todo el cine del mundo, pero también amo mi cine peruano y mi música peruana. Tenemos que ser abiertos de mente, no cerrados. Yo te puedo escuchar un guayno, un techno, un reggaetón, toda la música para mí es hermosa, es producción humana. No me siento mal de bailar ninguna. Y hay que ser abiertos. Un abogado tiene que siempre ser abierto porque el cliente o patrocinado que venga, no sabemos qué puede hacer y tenemos que entenderlo. Si no entiendes a la persona y a tu sociedad, ¿cómo lo defiendes? ¿Cómo lo patrocinas? ¿Cómo identificas qué quiere? No puedes. Y les voy a contar una metáfora un poco, para muchos tonta, pero necesaria para mí porque me gustó. El domingo estuve con un grupo de talleres, el taller de Derecho Ambiental, el taller de Regulación Medioambiental, el Círculo de Derechos Humanos, y tuve una atención, les invité un pollo de la brasa para entrar en confianza. Yo siempre hago eso porque lo enseñaron los andinos, o sea, si quieres entrar a una reunión, tienes que dar siempre algo. Y en la cultura andina, tú cuando llegas te visitas obsequias. Y cuando ustedes vengan a mi casa, me tienen que traer obsequios. O sea, que ya saben, no vengan a la oficina. De verdad, mis alumnos me han traído cositas, ¿sabes? O sea, pequeñas, ¿no? Y eso es hermoso, porque es el reflejo de una cultura nuestra. Pero lo que yo les iba a decir era, ¿cómo yo identifico a un abogado que parecía normativista, informal, y cómo lo veo en la sociedad? Cuando fui a pedir en el norte de esta plaza, que está en Real Cívico, Centro Cívico, entonces una peruana me viene y me digo, tengo aquí a todos los alumnos y quiero una oferta porque no tengo tanta plata. Y la chica me dice, ya,
pídete todo este pollo y este. ¿Esa es la oferta? Cuando tú me dices, los he cortado. Ah, gracias. Se me acerca una venezolana mesera y me dice, me explica toda la carta, me hace todas las combinaciones y me dice, este es lo que necesitas y ahorrarías de cosas. Y yo me quedo, o sea, impactado. Digo, hay gente que ama lo que hace, hasta ser mesera. El ser abogado también tiene que amarlo. Todas las cosas que se hacen en el mundo pueden quererlas con pasión. Ya iba a disponerme a comer mi pollo y la señorita vuelve y me dice, no, hay una mejor. O sea, no solo contenta con la primera versión que me dio, sino que vino a decirme la segunda vez que tenía otra fórmula. Los abogados tenemos que ser así ingeniosos, como esa mesera que se llama María, que era venezolana, que la vivía cada instante de su profesión de mesera, la vivía. En cambio, a algunos, y lamentablemente con compatriotas peruanas, no, le da igual, o sea, pide lo que coma, si gastas o no, no importa. Simplemente está ahí cumpliendo su horario, su jornada, y bueno, pues, o sea, cada uno tiene sus problemas. Pero si estás en algo metido, hazlo con todo tu corazón, no lo hagas por cumplir. O te equivocaste de profesión y estudia otra cosa. Porque el derecho hay que quererlo para poder hacerlo bien. Muchas gracias.